Buenos días desde Chile, gracias Elena, un saludo para todos. Agradecerles la invitación y en particular a la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres por invitarnos a este espacio de conversación sobre cómo construirnos, cómo reconstruirnos. Les hablo desde Quillones, una comuna pequeña desde el Valle Litata, en el sur de Chile, acá lejos. Y fundamentalmente queríamos partir contándoles que estamos en un lugar que es la región del Biobío, en el sur, centro-sur de Chile, en una comuna pequeña que agrupa una asociación de municipios que no suman más de 85.000 habitantes y el 70% de su población es de carácter rural. El Valle del Itata, el lugar donde estamos, con la asociación de municipios con las que trabajamos, es un territorio que se caracteriza por tener dos grandes cuencas de río. Nuestra región tiene mucho río, por eso se llama Biobío, es parte de uno de los grandes ríos que nos atraviesan como región. Pero es también la zona del epicentro del terremoto de febrero del 2010 que comentaba Elena, 8.8 escala Richter, que debe ser, no sé si el más, pero uno de los más caros de la historia, porque representa en daños el 18% de nuestro Producto Interno Bruto, algo así como 30.000 millones de dólares. Pero también es el epicentro del terremoto del año 1939, 8.3, en la escala de Richter, que se conoció como el terremoto de Chillán y que superó los 25.000 muertos. Hemos tenido también riesgos de desborde de ríos. Se nos desbordó un río el 2006 e inundó dos comunas, Tehuaco y Coelemu. Hace poquitos días hemos tenido unos grandes vientos con lluvia y hemos tenido dificultades en 3 comunas con problemas todavía de luz, agua, caída de árboles, vivienda. Y a comienzos de este año, el 1 de enero del 2012, hemos tenido un gran incendio en las comunas de Quillón y Coelemu que arrasaron 30.000 hectáreas de bosque y bosque nativo, viviendas, cultivos. Por tanto, los riesgos nos acompañan siempre, y no solo en nuestro territorio, también en nuestra región. Nuestra región tiene una cadena de volcanes importante, 10 puertos distribuidos en el borde costero, donde tenemos riesgos de tsunami fuerte. Aquí está el Valle del Itata, un sector centro con mucha industria. Por tanto, es una problemática que nuestra realidad, nuestro territorio tiene que asumir y ha asumido y ha tratado de aprender de todos los daños que nos ocurren. Aquí hay un mapa de la región donde muestro el riesgo por incendios forestales, y aquí están las industrias de celulosa y de madera que están en el territorio. Por tanto, con estos datos introductorios quiero comentarles de que los riesgos son un tema hoy día mucho más presente, a propósito del terremoto, del gran incendio de Quillón, que hacen que hay una opinión y hayan ciertas acciones que se orienten a la reducción de los riesgos de desastre. Cuando el equipo analizaba la propuesta que nos hacían sobre este webinar, pensábamos que era un tema central de los aprendizajes, era poder constatar que es fundamental mantener a la comunidad informada e involucrada, siempre desde el inicio. El derecho a la información y el libre acceso a la información era central para la paz social, el buen gobierno y el éxito de la iniciativa, para el control social. Pensamos también y hemos aprendido que eventos tan destructivos como los que hemos tenido que sufrir requieren leyes, normativas excepcionales. No podemos avanzar con normas regulares. Eso no es factible. No solamente es necesario tener presupuestos adicionales, sino que se requieren normativas, metodologías, procedimientos especiales. Un dato central que hemos analizado, lo queremos reducir en una frase que escuchamos de la relatora de las Naciones Unidas a comienzos de este mes en un encuentro con las organizaciones de la sociedad civil, donde ella
al analizar los temas de acceso a la vivienda adecuada, señalaba que se trata de un proceso mucho más amplio, que no es solamente construir casas, que tiene que ver más bien con cómo reconstruye un tejido social, cómo construye un hábitat nuevo, y que eso traspasa a la lógica solamente de construir una vivienda, y en general es de un tipo igual para todos, porque se privilegia la economía de escala. Algo de eso ya escuchábamos cuando hablaba Gonzalo y el profesor Solano. Las fotos que están a la izquierda son fotos de la destrucción del terremoto del año 2010, y en el caso nuestro, en Quirihue, en la comuna que está al lado de Cosquecura, donde fue el epicentro, ahí se concentró el mayor daño de viviendas en todo el país. El 80% se dañó, pero eso los hace retroceder unos 18 años a lo menos en vivienda, y tienen que someterse a tratamientos tradicionales sobre cómo trabajar el tema de la vivienda. Lo que les comento se expresa en este mapa, donde podemos ver la cantidad de viviendas destruidas solamente en el sector urbano de la comuna de Quirihue. Pero el municipio de Quirihue solamente puede resolver ese tema con políticas públicas tradicionales. Algunos ejemplos que nos pueden decir, que nos muestran de que es posible innovar. En el 2008 la región se inundó, ahí ustedes ven en la lámina cómo la ciudad de Concepción estaba completamente bajo el agua, ¿eh? Pero ahí se crearon subsidios especiales para reparar las viviendas. No existía ese tipo de programas de subsidios gubernamentales, pero se crearon y se avanzó porque el daño era evidente. En el incendio del Valle del Tata, con el que inauguramos el año 2012, a la fecha ya se ha creado un programa especial de restauración del Cerro Cayumanqui, que era la reserva de bosque nativo más importante que había en el sector, que se destruyó. Sin embargo, esas buenas noticias, ambas fueron definidas por técnicos de manera sectorial, sin los municipios y sin la ciudadanía. Por lo tanto, la eficiencia que tuvo sus aplicaciones siempre fue discutible. Esperamos corregirlo con lo que estamos iniciando en la recuperación del incendio. Pero también se nos preguntaba qué pasaba con los actores. Y conveníamos que en nuestra reflexión de que concertar a los actores de los gobiernos locales, nacionales y centrales, junto con los organismos internacionales, tiene que hacerse desde lo local. No resulta ser un proceso de reconstrucción centralizado desde la capital o desde el nacional o regional. El proceso de centralización en Chile es tan brutal que hasta la alerta de tsunami se da de manera centralizada en la ciudad de Santiago, donde es una de las pocas regiones de nuestro país que no tiene mar. Entonces, hay que entender de que una reconstrucción tiene que tener a los actores locales concertados, pero siempre articulados desde los gobiernos locales. Hay también que considerar que esos actores deben manejar la información de manera confiable, actualizada, y la información que se construye por todos en sistemas de información que deben estar siempre actualizándose, porque hemos visto que buena parte del tiempo se pierde en discutir cifras, estadísticas, catastros, etcétera. Eso genera conflicto, permite que se avance más lento todavía, ¿no? Y distancia a los actores nacionales, regionales, que deben, en definitiva, resolver los temas urgentes, siempre urgentes de la reconstrucción. Hay otro aprendizaje que para nosotros es también relevante, que tiene que ver con el conocimiento técnico, cómo ponderamos el conocimiento técnico y combinamos con los intereses locales y los saberes locales. Aquí les quiero mostrar un ejemplo. En la ciudad de Lota, que está en el borde costero, una ciudad minera de carácter patrimonial, la cooperación técnica alemana, y después del terremoto hizo un análisis de infraestructura y aportó mucho. Esta es una iglesia que es un activo patrimonial de la ciudad, que fue dañada, y estos ingenieros hicieron una evaluación preliminar y un poco exhaustiva, y nos recomendaron que este edificio, aquí está,
debería ser demolido de manera inmediata porque podría colapsar con movimientos sísmicos leves. Bueno, ha resistido una seguidilla de temblores, el más grande, grado 7,3 a escala Richter, y no se ha caído. Si el alcalde de esa comuna hubiese obedecido ciegamente esa recomendación, hubiese destruido un patrimonio histórico de la ciudad. Por tanto, es muy importante los saberes y las pertinencias, poder combinarlas y discutirlas localmente. Por eso la confrontación de actores locales es central, entre otras cosas. Cuando hablábamos sobre los intereses, en general los desastres, ¿no?, generan oportunidades en mercado inmobiliario, de los seguros, estudios jurídicos, los juicios, investigaciones y estudios que hacen universidades, científicos, etcétera. También hay una oportunidad ahí que generan los desastres, porque permite que el tejido social se dinamice, se crean organizaciones sociales, locales, regionales, nacionales. En Chile se creó la Red Construyamos, un movimiento muy grande que ha sido la contraparte frente a los organismos gubernamentales sobre la reconstrucción. Los organismos públicos crean programas y proyectos y se especializan en soluciones, por lo general, tipos, digamos, que van reproduciendo en diferentes lugares. Los organismos internacionales también aportan junto con las ONG su experiencia, sus recursos. Pero todos estos elementos que se van configurando, estos múltiples intereses de distintos enfoques, que lo que buscan es aportar a un proceso de reconstrucción, se hace desde ópticas distintas, desde enfoques distintos, posiciones diferentes, no responden a políticas públicas consensuadas. Entonces creemos que crear políticas públicas que se orienten a la reconstrucción podría ayudar a resolver conflictos de intereses que están siempre presentes y que con el transcurso del tiempo terminan siempre las posiciones más débiles, digamos, los ciudadanos, poniendo sus posiciones por frente a otras. Cuando hablábamos sobre el sector informal, nos preguntábamos sobre cómo avanzar, ¿no? Y ahí la reflexión, bueno, es básica, digamos. La vivienda es lo urgente y se espera que sea digna. Sin embargo, lo que está en discusión son proyectos de vida. Parte de la vivienda, pero se está discutiendo también acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la organización social. Les pongo un link de un video que hizo una organización de jóvenes de una localidad que fue azotada por el tsunami. De ahí yo creo que se resume de buena manera de cómo los sobrevivientes a una tragedia de esa magnitud muy resilientemente se plantean el futuro. Por lo tanto, en los sectores informales siempre hemos encontrado que hay necesidades que son múltiples, porque de lo que se trata es de superar situaciones de pobreza, ¿no? Pero aquí encontramos tal vez como distintivo que es la oportunidad, esta es una oportunidad tal vez única para intervenciones integrales, resilientes, que sean capaces de articular un proyecto colectivo que sea asumido por la mayoría y que tenga un sentido de futuro y se pueda desarrollar y sostener en el transcurso del tiempo, una vez cuando la reconstrucción, entre comillas, termine, digamos. Algunas de las oportunidades y de las de las cosas positivas que podemos destacar desde la lectura que hacemos desde nuestro territorio es que, por ejemplo, en Copquecura, en la zona del epicentro, es una zona típica patrimonial, una comuna muy pequeña. Falta un minuto, Jaime, un minutito. Ya, ok. La reconstrucción ha potenciado estas características. También hemos logrado avanzar en introducir las construcciones en adobe reforzado y hemos logrado también poner en valor algunos temas como los residuos sólidos,
voy a avanzar en una lámina que me interesa, que son las conclusiones. Deben existir políticas públicas, eventos excepcionales requieren leyes y normas excepcionales, la reconstrucción debe tener un enfoque en reducción de riesgo de desastre, tiene que ser siempre informada, participativa y democrática, y desde lo local a nosotros las experiencias que hemos tenido con ONU Habitat y la estrategia en un curso de formación que hemos hecho en riesgo de desastre ha sido central. Los alcaldes han priorizado el tema del agua como uno de los riesgos centrales. Ya pasó el terremoto, pero lo que nos toca hoy día enfrentar es una gran sequía. La cooperación descentralizada con la ciudad de Ginebra ha sido central, con la ONG en la que yo represento, que es Territorio Solidario, y hemos construido una institucionalidad que es una mesa de riesgo del Valle Litata, que no existía, había de muchos temas, pero no existía de riesgo, y hemos avanzado en construir en los planes de desarrollo estos enfoques y estas miradas. Bueno, eso es lo que yo tenía para comentarles en estos minutos, en estos 15 minutos. Ahí está mi correo por si alguien quiere profundizar y bueno, muchas gracias.